¿Cómo están? Muy buen día 12 de octubre. Y lo quiero dejar hasta ahí, porque para mí es un día extraordinario. Marca un hito histórico importantísimo. Hoy día se muestra que habían llegado egipcios, vikingos y dos personajes más eh, a tierras continentales americanas, pero la llegada de este genovés y básicamente de lo que es España a América hace una gran diferencia. Convierte a esta cultura hispanoamericana en un hipercontinente cultural. Y algo muy importante, nos acompaña hoy día precisamente un analista en materias de defensa, el señor Jesús Pérez Triana. Y con él tendremos una conversación para tratar de entender un poco más, de conocer también en profundidad lo que está ocurriendo en Medio Oriente y particularmente en Israel. Y nos acompañan, como siempre, el abogado distinguido, señor John Campos Benavides, y también nos acompaña un gran amigo del programa y que parece que se está haciendo habitual, don Jesús Orellana. Quiero que te sientas en tu casa, entre amigos, Jesús, número uno, y quiero que también en este momento John y Jesús Orellana te den la bienvenida y el pase para que podamos entrar ya en profundidad, siempre delineando un poquitito y tratando de entender con la degradación del imperialismo, llegada a la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, surgimiento del Estado de Israel, la idea del Estado palestino, ocupaciones territoriales, y para que vayamos entrando en materia y seamos capaces de entender que lo que hoy ocurre involucra en las fronteras de Israel, desde luego a Líbano, a Egipto, a Jordania, a Siria. Tenemos aquí una problemática cultural, religiosa, geopolítica, y que además involucra al principal socio especialísimo, estratégico que tiene Israel, y que algunos dicen que no está ubicado en Washington, sino que en Nueva York. Por lo tanto, esperamos la bienvenida que te dan también John y Jesús Orellana para pasar de Jesús a Jesús. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas noches. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado que se conecta desde el continente más antiguo, sí, el viejo continente, así decimos por acá, por estas tierras. Bueno, yo lamento, estimado profesor y sociólogo y analista, que lo hayamos invitado a analizar el tema más complejo del momento, porque de esta nadie va a salir bien parado, porque es una situación que lo que uno diga, lamentablemente, afecta. Pero bueno, esa es la idea, así que muchísimas gracias, gran cariño a España, ahí nos hemos formado en esas tierras, así que bienvenido y un placer poder contar contigo esta tarde-noche. Muchas gracias. Encantado. Jesús, antes de tus palabras, Jesús Orellana, Jesús 1, vamos a decir, y a Jesús Pérez lo vamos a tirar a Jesús 2. No va a faltar el 3. Para mí es muy especial este día. Es el nacimiento de mi primera hija, María de los Ángeles. Yo le quería poner del Pilar, pero me lo prohibieron porque ya era mucho María de los Ángeles. Y además, por mi lado materno, soy 100% castellano. Por lo tanto, desde muy pequeño crecí entre españoles y lo he pasado muy bien comiendo maravillas toda mi vida. Jesús Orellana. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente que siempre va a acompañar el programa y el esfuerzo que Voz Nacional como canal ha hecho ya desde hace casi 2 años. Y sin duda agradecer a Jesús Manuel por acompañarnos, por su buena disposición a aceptar la invitación rápidamente, a pesar incluso de las diferencias horarias y que yo sé que seguramente allá en España lo deben estar solicitando de varios programas y de varios lugares para analizar el gran momento o el hecho histórico que se está viendo hoy día ahí en Medio Oriente. Sí, Jesús, bienvenido y gracias por haber aceptado esta invitación. Nada, yo encantadísimo. Siempre he tenido muy buena estima a Chile. Tengo la sensación de que es uno de los países de Hispanoamérica que más se empeña en ser un país serio.
Posiblemente al otro lado alguno lo podrá, viendo algunas circunstancias, podrá discutir, pero siempre he tenido mucha aprecio. Y además, yo soy canario, soy de las Islas Canarias, por lo cual, si hay una región de España que he estado siempre a medio camino, a ambas lados, por un cruce de caminos históricos y que además por cuestiones culturales nos acerca bastante al Caribe, pues es Canarias. Hay dos cosas rápidamente que quiero decir sobre la cuestión de Oriente Medio. La primera es que cuando yo creé mi blog, registré el dominio de mi blog, que luego fue el título, que dio título a un libro, Guerras Postmodernas, me puse como norma nunca hablar de la cuestión palestina-israelí. Eso luego lo cambió, pero fue decir, si hay un tema que es un campo minado, si hay un tema que no me va a traer nada bueno, porque cualquier cosa que diga me va, bueno, en aquel entonces era muchísimo menos valiente, ahora ya sí me expongo bastante en redes sociales. Y la segunda, y una cosa muy, muy curiosa, fue que cuando yo entré en la Facultad de Sociología conocí a dos profesores, uno especialista, había hecho la tesis doctoral sobre el servicio militar obligatorio. Y en ese intervalo de tiempo que yo entré a la universidad, y al poco tiempo se acabó en España el servicio militar obligatorio. Y yo dije, vaya mala pata este hombre que ha dedicado su carrera profesional a estudiar un tema que ha desaparecido, como ser especialista en economía de la Unión Soviética. Y el otro profesor era especialista en el conflicto palestino. Y yo le dije a un compañero, le di un codazo y le dije, esa ha sido inteligente, va a tener trabajo para toda la vida. Y él se rió y me dijo que yo era cruel y malvado. Digo, pero tengo razón, ser un especialista en el conflicto palestino supone tener en el campo académico trabajo infinito, porque es un problema que, bueno, saldrá el debate y lo veremos ahora. Podemos tener clara cuáles son las salidas, pero podemos también llegar a la conclusión de que va a ser muy difícil que las partes implicadas sigan esos caminos que nos permitan llegar a una solución. Entonces, si lo que nos pedían aquí era un esbozo histórico, aquí ya llegamos al primer escollo. Depende de dónde pongamos, de dónde acotemos el comienzo, los hitos históricos, para poder reinterpretar el conflicto. Si vamos a la base de él, esto es el resultado, en primer lugar, de dos procesos. Uno es la descomposición del Imperio Otomano, claramente, que trocea Oriente Medio, y de ahí van saliendo como decimos en España, con el escuadre de Cartabón se van trazando fronteras, y de hecho si uno mira en el mapa va a encontrar fronteras absolutamente rectilíneas, y la construcción de una serie de estados-nación, no voy a decir artificiales porque todos los países tienen un comienzo, y la distinción entre países, no sé si se puede hablar de países que tienen un recorrido histórico, bueno, sí, posiblemente sí, el recorrido histórico más largo, y hay una comunidad cultural muy, muy definida. En el mundo árabe esto no es así, y lo vemos desde Mauritania hasta la península arábiga. Y ese es el primer fenómeno, el troceo del Imperio Otomano. Y el segundo, fundamentalmente, es la aparición del nacionalismo, de lo que se llama el sionismo, es decir, en una Europa convulsionada, donde también se produce un efecto de troceo de imperios, fundamentalmente el austrohúngaro, y aparecen, y el otomano también, en la península balcánica, empiezan a salir naciones, las comunidades judías, que habían sido siempre pues, un elemento minoritario, se empiezan a plantear, se empiezan a sentir arrinconadas diciendo, bueno, pues, ¿dónde está nuestro lugar en un mundo donde pasamos, por ejemplo, del Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, donde se decían que los únicos y auténticos y verdaderos ciudadanos austrohúngaros eran los judíos, porque no entraban en una de las casillas de comunidad eslovacos, húngaros, croatas, y que ellos eran los auténticos, que eran transnacionales y que eran auténticos ciudadanos del imperio. Pues entonces aparece un movimiento que llama a volver al único hueco. Bueno, hubo un planteamiento de comprar tierras al Imperio Británico en Uganda, hubo planteamiento de comprar tierras en Patagonia, pero al final venció la idea de volver a la tierra originaria, y eso produce un proceso de llegada de voluntarios y de activistas, y aquí viene ya el primer giro de tuerca de la historia. Si no hubiese sido este proceso, a lo mejor no se hubiese reactivado la economía, no hubiese habido un empuje económico en la zona y no hubiese habido una afluencia de población árabe de otros sitios. Es decir, la propia llegada de los judíos alteró para siempre la historia. No podemos pensar que podemos extraer a los judíos de la historia del actual Israel y pensar y volver a una situación primitiva, porque su presencia cambió para siempre y generó una serie de procesos económicos que atrajo población de una zona limítrofe que hasta ahora, en aquel entonces, se consideraba simplemente periférica.
posiblemente si no hubiese habido esa inmigración de judíos que construyeran una sociedad ahí, y hubiésemos visto ese troceo del Imperio Otomano, aquello hubiese sido posiblemente Siria del Sur, se consideraba la Siria meridional. No tenía una característica cultural definida. Y eso ya, ahí empiezan ya los choques. Cuando se está hablando de que la culpa del conflicto palestino es la ocupación, que ya hablaremos de lo que es, pues se está pasando por alto de que la llegada ahí, y sobre todo por el empuje económico que generó prosperidad y generó una desigualdad ya entre el ímpetu con el que traían los colonos que trabajaron duramente para levantar económicamente aquello, y ya en el año 20 ya estaban fundando, en la década de los 20 ya estaban fundando universidades, óperas, es decir, venían con el bagaje cultural de la sociedad occidental y allí construyeron universidades politécnicas, teatros de la ópera. Y eso generó, pues yo creo que ya el primer roce, o sea, que ya no estamos hablando, no hay que empezar a hablar de si la guerra del 48 o el 67, ahí ya empiezan los primeros progromos, y eso además, bueno, y por supuesto, y estoy ya ahora en paralelo, hay un proceso de también que esos choques reverberan en todo el mundo árabe. Ya hay comunidades judías en Irak, en Yemen, en Jordania, en lo que hoy en día Jordania, en Libia, en Argelia, que se ven afectadas y terminan pues encontrando en Israel el refugio. O sea que hay toda una serie de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el choque directo con los países árabes a partir del 48, que no tiene que ver con la creación del Estado de Israel, sino que ya viene de antes. Y con esto termino. Yo creo que lo primero, porque es que si la discusión de dónde ponemos el punto histórico, a dónde nos remontamos, cambia por completo el discurso y el debate. Sí, Jesús Manuel, si nosotros tenemos una mirada bíblica, nos vamos a la Torá, nosotros nos vamos a encontrar siguiendo las generaciones o contabilizándolas, podemos contar poco más de 1000 años a Moisés, hasta 800, más o menos en ese rango, que sería la entrada de este pueblo cananeo de Ur de Caldea, o sea, hoy día sería Irak más o menos, entrando al territorio de la tierra prometida. Entonces, desde un punto de vista religioso, eso yo veo que es muy difícil arrancarlo. Por supuesto, la inmediatez no lleva a eso, pero gran parte de la población judía se afirma, hasta donde conozco yo, en esta otra idea, que es de carácter histórico-religioso. No sé qué opinas de eso. Bueno, evidentemente yo, como aquí sí que me pongo el sombrero de sociólogo, porque el estudio de los procesos de los nacionalismos y todo el bagaje de estudio desde el punto de vista de la sociología política de lo que fue el movimiento nacionalista. Y ahí encuadramos la idea de cómo los judíos quieren tener un Estado-nación. La parte es que el judaísmo es tiene un elemento que es casi como diríamos, como que se está estableciendo una paradoja de la física, lo de la onda, la dualidad onda-corpúsculo. Tiene un elemento étnico y tiene un elemento religioso. Es una religión y además tiene una identidad, y es indistinguible. Es decir, debe ser no es una religión proselitista, tiene un elemento y hay un elemento cultural. Entonces, todos los discursos que yo estoy hablando, todo de vuelta al territorio, construcción de un Estado-nación, entran dentro del terreno de lo secular. Y eso es una de las grandes discusiones en el momento en el que se firma la Declaración de Independencia de Israel, que qué lugar dejamos aquí para Dios. Y por eso hay un momento que se debate cómo se pone eso, en un momento en que además fundamentalmente los pioneros estaban muy inspirados por el socialismo. Y llegan a la solución de compromiso de hablar de la roca de Israel, como una metáfora de qué es lo que les ha permitido mantenerse históricamente. Entonces, los relatos y las narraciones sobre la vinculación histórica con la tierra y el vínculo religioso, pues a mí me parece que eso entra dentro de la construcción de esa construcción como decían los antropólogos, de la comunidad imaginada. Es decir, yo personalmente no iba por ahí, es decir, porque cada colectivo que se considera que mantiene toda una serie de elementos culturales, religiosos comunes, pues tiene una serie de hitos históricos que consideran ancestros, personajes históricos, y eso para mí es un relato. Y yo me limito simplemente como sociólogo a ver la construcción de la idea de Estado-Nación. Yo, es decir, que para mí
no es despreciable, pero simplemente es ajeno a mi análisis, porque yo me limito a las ciencias sociales a estudiar pues la acción colectiva y el encuadre de las ideologías que permitieron ese. Quizás porque como europeo encontré un paralelismo enorme a los movimientos que surgieron en Europa, es decir, nosotros equiparamos en Europa el sionismo de la segunda mitad del 19 a toda la ola de nacionalismos que surgieron en Europa oriental. Y bueno, aquí sin ir más lejos, en España también tuvimos la aparición del nacionalismo catalán en esa ola. Entonces yo acoto la aparición del sionismo a esa ola europea de nacionalismo de la segunda mitad del 19. Que podamos estudiar y vincular cultural, religiosamente al territorio, bueno, pues eso ya es una narrativa que la dejo en manos de los propios judíos que expliquen cómo perciben ellos que es su vinculación con el territorio. Pero bueno, en fin, por digo que no es un camino que yo ya he transitado y no quiere decir necesariamente que me parezca menos interesante de hacer, pero no es algo que yo maneje. Correcto. Ahora, el traspaso de esta idea introductoria a lo que estamos viendo y a la pregunta que tenemos que conversar y plantear, ¿estamos enfrentando un nuevo tipo de guerra o de confrontación bélica? Cuando vemos esta situación ya con una escala distinta, aquí no estamos hablando de 12 personas, estamos hablando de cientos de personas perfectamente organizadas, donde hay visiones tácticas, estratégicas, donde tenemos el empleo de armamento de distintos tipos, tenemos coordinaciones que emplean distintas modalidades y vías, y también vemos cómo trabajaron, porque también aquí nosotros vemos una gran organización, pero también observamos que tenemos en el imaginario esta idea que los aparatos de inteligencia norteamericanos e israelíes son del más alto nivel a nivel mundial. Y si son del más alto nivel, ¿qué pasó? ¿Algo falló o enfrentaron a alguien muy astuto por degradarlo o una gran preparación y calificación y organización? Entonces, eso es lo que quiero hacer de este traspaso, de esta disquisición introductoria, ya definitivamente al choque o a la realidad que tenemos en este minuto. Vale, aquí esta pregunta se divide en varias partes. A ver si soy más sintético y permito luego la entrada a los compañeros de conversación. Rápidamente, el hablar de nuevo tipo de conflicto. Yo estaba repasando estos días antecedentes de los años 80, el ataque indiscriminado contra la población civil israelí con matanzas de niños. Esto ya sucedió en el pasado. Hay un famoso ataque terrorista a principios de los 80, llamaban el ataque de la carretera costera en el norte. Hubo una infiltración de terroristas con embarcaciones. O sea, en la historia del conflicto palestino-israelí, los ataques indiscriminados contra la población civil ya han sucedido, matanzas de niños ya han sucedido en colegios, en residencias. Entonces, para mí, como alguien que se ha dedicado a estudio de la guerra, lo más interesante y relevante aquí es, en el año 2006, 2005-2006, en Estados Unidos, un autor que se llama Frank Hoffman intentó superar el debate sobre cuál era la guerra del futuro, porque veía que había dos campos muy señalados en Estados Unidos. Uno, que los que decían que las guerras del futuro iban a ser convencionales, Estados Unidos se tenía que preparar para enfrentarse a lo que llamaban competidoras a la par, peer competitors, o sea, China y Rusia, y que todo esto que estaba pasando en la guerra global contra el terrorismo era una pérdida de tiempo, porque al final Estados Unidos chocaría con esas dos potencias, y luego estaban los que decían que preocuparse de las guerras del futuro era una pérdida de tiempo, que Estados Unidos tenía que resolver las guerras del presente. Y ese autor dijo, están ambos equivocados porque las guerras del futuro no van a ser tipos ideales, diríamos, modelos weberianos ideales, sino que va a ser una mezcla. Y eso lo llamó guerra híbrida. Y dijo, atención, las fuerzas guerrilleras insurgentes del futuro van a emplear sistemas muy avanzados tecnológicamente, sistemas propios de un ejército convencional. Los veremos usando misiles, sistemas de guerra electrónica, drones y todo lo que esté en manos de un ejército convencional, y veremos cómo los ejércitos convencionales se enfrentarán a otros ejércitos utilizando tácticas asimétricas y propias de fuerzas irregulares. Cuando esto lo escribió en 2003, 4, 5, 6 y tuvo lugar la guerra del Líbano en 2006 y vimos a Hezbollah, el Partido de Dios del Líbano, usando misiles antibuque chinos y misiles anticarro de origen ruso, la gente señaló y dijo, Hoffman está en lo cierto, este concepto de guerra híbrida es relevante, y fue, bueno, pues
se convirtió en un concepto asumido por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y ya luego en el año 2013, en la cumbre de la OTAN en septiembre de 2013, en la cumbre de Gales, pasó con un cierto matices, hablando de las amenazas híbridas. Entonces, lo que hemos visto no es un salto copernicano, no hemos visto un giro inaudito. Lo que hemos visto es lo que pasa cuando una fuerza irregular en el siglo XXI cuenta con el apoyo material, económico, tecnológico de un Estado que le patrocina. Y en el caso de Irán, es el país que está detrás y que ha permitido y ayudado a que jamás sea una fuerza irregular o pase de ser una fuerza irregular que en el 2014 usaba cohetes artesanales a contar con drones kamikaze de una tecnología que ha sido plagiada a Polonia. Fue los drones Warmate capturados por los rusos. Hay al menos un caso de un dron polaco intacto que aparece, o sea, lo vemos en manos de los rusos y a los pocos meses o al cabo de un año aparece plagiado en Irán. Y ese fue lanzado masivamente en Salvas el primer día del ataque el pasado sábado. Entonces ya no estamos hablando de una fuerza terrorista o una fuerza guerrillera convencional. Esto nos presenta un campo totalmente nuevo, en el que depende mucho, claro, está de la existencia de un sponsor, es decir, de un patrocinador. Esto, una fuerza tradicional, terrorista o guerrillera, no habría llegado por sí misma. Luego, la segunda parte de la pregunta, y eso que ya me he entretenido bastante en la primera, porque me parece interesante y es uno de los temas que yo más he estudiado, y es la transformación de las fuerzas irregulares en el siglo XXI, porque ya no podemos subestimarla y pensar que esa idea del guerrillero en chanclas, en alpargatas, con un arma vieja y el campesino que baja de la sierra, eso ya está superado en una era donde vemos fuerzas irregulares que intentan asemejarse, se están encuadradas con una organización y un orden propio de las Fuerzas Armadas, la proliferación de tecnología, cosas que estaban solamente al alcance de los estados, fotos de satélite, que hemos visto que los asaltantes del sábado 7 iban con fotos de satélite marcando los puntos de ataque a las localidades israelíes, y eso pues hace 40, 40 años hubiese sido inimaginable que un ciudadano de cualquier país hubiese tenido acceso a fotos de satélite de lo que pasaba al otro lado del planeta. Y hoy está al alcance de cualquiera, los GPS, gafas de visión nocturna, eso. Y bueno, ¿y qué ha pasado a los fallos? Pues eso, primero, vamos a saberlo cuando acabe la guerra. Porque en Israel habrá una comisión parlamentaria, estoy seguro de que hay ya un clamor popular de exigir responsabilidades, y yo creo que como en todo esto es una cadena de errores. El primer y fundamental problema ha sido que Israel ha vivido una crisis política muy grave, que ha creado una crisis de confianza entre las Fuerzas Armadas, todo el aparato de seguridad e inteligencia militar y el gobierno. De hecho, hemos visto declaraciones de antiguos miembros de los servicios de inteligencia, hemos visto a veteranos de las unidades de operaciones especiales, por ejemplo, diciendo que se negarían a acudir a una movilización en caso de guerra porque no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno. Dos, ha habido una ceguera ideológica del actual gobierno en centrarse en Cisjordania. Dicen en Israel que hubo un desvío de recursos, que hubo muchos batallones que debían haber estado protegiendo las localidades al sur frente a la Franja de Gaza y que habían sido destinadas a Cisjordania. Ha habido un esfuerzo de largo plazo, de 2 años, de Hamás, de dar señales equívocas a Israel de que estaba buscando un acomodo pragmático, una convivencia pragmática, porque en sus propios estatutos Hamás niega que pueda llegar a negociar una paz, lo dice el número 3, el punto 13 de su carta fundacional, no a la negociación, la yihad es el camino, pero parecía que estaba preocupada en un momento de subida de los precios de las materias, de la cesta básica que lo hemos vivido en todos los países, la inflación, y parecía más preocupada por atender las necesidades de una población que había salido hace muy poco a protestar, y una colaboración, me imagino que con expertos iraníes y expertos de Hezbollah para esconder, para proteger sus comunicaciones, en fin, esto habría sido un esfuerzo para engañar, mandar señales equívocas, y la propia negligencia que ahora empieza a aparecer, de que se recibieron los analistas, plantaron encima de la mesa de los decisores políticos
avisos de que se avecinaba algo, pero sus decisores políticos no lo valoraron. Y esto es una cosa que siempre los profesionales de la inteligencia me insisten mucho de, cuando se hablan de fallos de inteligencia, a veces habría que hablar del fallo de toma de decisiones. Es decir, que como esto está detrás de un velo de secreto, no sabemos exactamente qué clase de informe se le puso a los responsables políticos de Israel. Posiblemente terminemos sabiéndolo cuando termine el conflicto, porque haciendo un paralelo con lo que sucedió en el 2006, hubo una comisión parlamentaria dirigida por con una comisión de investigación dirigida por un juez, el juez Vinograd, del que, bueno, salieron consecuencias, hubo personas que tuvieron que pasar al retiro, perdieron su carrera militar, y en el caso de Israel, con la mayor pérdida de vidas humanas judías en una sola jornada del Holocausto, a mí me parece que las consecuencias van a ser tremendas, y vamos a ver que se van a estremecer los pilares del Estado israelí cuando esto pase y empiece con luz, como decimos aquí, con luz y taquígrafo, a investigarse qué fue, quién falló y qué negligencias se cometieron, porque yo personalmente, viendo la situación, el estado de los puestos de vigilancia, pues la verdad que estando en una frontera de guerra bueno, no abierta, pero sí en una zona de conflicto, hay cosas que se me escapan al entendimiento, ¿cómo diríamos? La infravalorando al enemigo y la complacencia y que lleva a la rutina y a la negligencia. En fin, siempre he dicho que pretendía hacer un resumen rápido, pero que eran dos preguntas que dan para tesis. La primera sobre la transformación de los conflictos y los actores estatales, no estatales, y la segunda es qué ha pasado aquí, porque es largo y todavía es un tema de bastante debate en Israel. Sí, correcto. Muchas gracias, Jesús Manuel. Me gustaría que John los pudiese atemperar o introducir también en esta mirada de la inteligencia, pero especialmente en el juego de la contrainteligencia. ¿Cómo se opera, cómo se articula aquí la entrega y la recepción y los sistemas de análisis de esta información? Estos filtros que se pueden colocar a los datos y a la construcción de información a la cual se puede arribar. Sí, muchas gracias. No sé si nuestro distinguido invitado hizo alusión a la Carta Fundacional de Hamás, una que tiene fecha el 18 de agosto del año 1988. ¿Ya? Yo la tengo en mi poder también, le di una leída y un modesto análisis, y claro, es muy difícil llegar efectivamente a una especie de negociación del conflicto. Esto no tiene salida. Yo no sé si nuestro invitado concuerda con algo que yo le voy a comentar para que nuestros auditores también lo tengan en consideración. Este siempre ha sido un conflicto muy rudo, de daños permanentes y efectos colaterales en la región, y donde también participan otros intereses, Estados Unidos, Irán, ahora que viene a financiar este tipo de conflicto. Usted debe estar al tanto, estimado amigo, que aquí en Chile tenemos frontera con Bolivia. Bolivia es un aliado estratégico militar con Irán, nunca visto en la historia de la región, pero aquí a nadie le importa. Están todos pensando en otra cosa, pero no están pensando en que uno de los estados más complejos en la historia actual, como Irán, está instalado aquí en la frontera, y más encima Chile no tiene relaciones diplomáticas con ese país. No se podría negociar nada. Es un peligro latente. Pero volviendo al tema en cuestión, a mí me gustaría mencionar dos cosas. Desafortunadamente, para aquellos que hemos investigado un poco estos de los organismos, los servicios de inteligencia, como en Chile dicen que son los ejércitos del silencio, los servicios de inteligencia se conocen cuando las cosas fracasan. Las cosas buenas no se conocen, pero cuando hay fracaso, ahí recién se conoce los servicios de inteligencia o los organismos de inteligencia. Cabe la pregunta que frente a una historia tan reciente, eficiente, muy proactiva de los organismos de inteligencia, porque el Mossad es el que hace inteligencia, pero el que hace contrainteligencia es otro organismo que no lo conoce o que se conoce muy poco en Israel. Sin embargo, en esta oportunidad, y creo que nuestro invitado estará al tanto de aquello, hubieron informes desde Egipto sobre este tema de infiltración, una cosa rarísima. Entonces, hay algo que efectivamente falló en la estructura interna, y es que el tomador de decisiones pareciera ser que a veces se deja llevar más bien por la soberbia del poder
y no la escucha prudente de quien tiene realmente el trabajo en terreno. A diferencia nuestra, estimado y distinguido invitado, por ejemplo, en Chile, Chile no tiene ningún organismo de inteligencia del Estado. O sea, tenemos un organismo que lee el diario y entonces el tomador de decisiones se informa por aquella información, entre comillas, abierta. En Chile existe un sistema de inteligencia compartimentada. Las Fuerzas Armadas tienen sus organismos y también las policías, pero no existe un organismo que lidere o que esté facultado legalmente para ello. Aquí viene la pregunta o el comentario. Si un país, un Estado como Israel, con un altísimo servicio de inteligencia, se ve enfrentado a un conflicto permanente que ahora se le acaba de profundizar, piensa usted la fragilidad que por lo menos tiene Chile de no contar con una herramienta como tal. Eso es de un peligro enorme. La pregunta derechamente es la siguiente. ¿Qué responsabilidad le asigna usted realmente al tomador de decisiones, no a los organismos de inteligencia, a la falta de voluntad política respecto de colocar en peligro la soberanía y el Estado-nación? O sea, ¿qué tan peligroso es que un país no solamente no tenga un organismo de inteligencia, sino que tenga una autoridad política, en este caso de Israel, y en el caso de Chile también, que es sorda, ciega y muda? Y entonces caminamos a tientas y a oscuras, y los peligros son inminentes. Y tenemos en la frontera a una alianza estratégica militar como Irán instalado en Bolivia. No es que yo quiera trasladar el conflicto del Medio Oriente a nuestra frontera, pero es latente porque hoy día las guerras asimétricas y los conflictos no están localizados en un solo lugar. Son distintos puntos de conflicto, de financiamiento y de infiltración. Es muy probable que el grupo este violento haya infiltrado la frontera, no solamente desde el punto de vista en el terreno, sino también tecnológico y de información. Por eso han actuado tan rápido. Y es como un caso inédito, ¿no? Es como si lo hubiera pillado al descampado, como decimos en Chile. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante es la autoridad política en esto? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Por qué es importante contar con servicios de inteligencia? ¿Y qué tanto sus servicios de inteligencia hoy día están a la altura de los desafíos que los Estados-nación requieren y necesitan para enfrentar sus conflictos? Gracias, profesor. Pues la primera pregunta, bueno, sobre la responsabilidad política, me remite a cuando el pasado mes de julio yo compartí una reflexión en Twitter y dije, la última vez que en Israel fue percibido con este grado de debilidad, pues hubo una guerra. Mi sensación en aquel entonces es que las decisiones políticas que estaba tomando el actual gobierno israelí estaba llevando a un extremo de polarización el país porque me parecían que eran decisiones equivocadas. No es que hubiese una polarización política per se en la que estamos viviendo ahora, por cierto, en la mayoría de países donde parece que el país se divide de una forma donde ya irreconciliable y donde no reconocemos en el rival político a otro ciudadano. Bueno, pues más allá de que ese es un fenómeno que está extendido en todas las democracias avanzadas, la sensación que yo tenía es que una ceguera ideológica estaba llevando a la toma de decisiones equivocadas. Dos, eso estaba provocando una polarización, perdón, no, aumento, vamos a diferenciar, la polarización política ya estaba, pero en este caso lo que me refiero es a una escalada con el conflicto con los grupos insurgentes palestinos o en la propia Cisjordania, y esto tiene que ver, nos hemos saltado la parte histórica de lo sucedido en los últimos años, pero bueno, llevamos 18 meses de gobierno de coalición en Israel, donde hay una parte del gobierno que está a favor de expandir los asentamientos en los territorios conquistados a partir del 67. Según las leyes internacionales, cuando uno conquista un territorio, hasta que no haya un acuerdo de paz y no se tracen unas fronteras, no se debería, las leyes internacionales están en contra de hacer transferencias de población y creación de nuevas localidades. Pues este gobierno israelí lo estaba haciendo, aparte de que no solamente esa expansión de asentamiento iba en contra de la legalidad internacional, sino que eso estaba generando, porque no era un espacio vacío, sino que había poblaciones locales ahí. Entonces, eso generó una respuesta dentro, aparte de los intentos del actual gobierno de saltarse el Tribunal Constitucional, todo lo que yo mencioné anteriormente.
figuras destacadas de los servicios de inteligencia, del Shin Bet, porque hemos hablado de que todo el mundo está hablando, ¿qué ha pasado con el Mossad? El Mossad se encarga, o sea, en Israel, como en otros países, como en el Reino Unido, como en Francia, las tareas de inteligencia están divididas. Han decidido que no puede haber un solo organismo, esto ya es una cuestión de decisiones y de prioridades, que es demasiado peligroso para la democracia que haya un solo organismo que lo centralice todo. No digo que coordine, sino que haya un organismo todopoderoso que se encargue de todo. Bueno, hay países que han decidido que sí, Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Israel no. Y entonces ahí el Mossad se encarga de todo lo que es la inteligencia exterior, lo que tiene que ver con fundamentalmente con los territorios y con los territorios ocupados, en el caso de Cisjordania, y luego la Franja de Gaza, que no está ocupada, Israel se retiró ahí, dependía fundamentalmente del Shin Bet. Lo que pasa es que ya no hay fuentes humanas sobre el terreno. Y entonces eso nos lleva a la dependencia de la tecnología y de la excesiva confianza en la tecnología. Pero ya aún así, me remito, la sensación es que el actual gobierno había puesto el país en un curso equivocado, estaba generando un nivel de rechazo y de conflicto que estaba llevando a miembros distinguidos de los servicios de inteligencia. Del Shin Bet me acuerdo que a varios exdirectores se manifestaron públicamente. Reservistas de la Sayeret Matkal. Sayeret Matkal es la unidad de élite del ejército y que depende directamente del Estado Mayor para operaciones en profundidad detrás de las líneas enemigas. Son los que, por ejemplo, hicieron el rescate de rehenes en Entebbe, en Uganda. Y los reservistas de esa unidad declararon que ellos no estaban dispuestos a ser movilizados en caso de un conflicto porque este gobierno era responsable de una conflictividad absurda e inmoral en el caso de Cisjordania. Entonces, lo que yo creo que ha habido aquí es una ruptura de la confianza entre todo el aparato de seguridad y el gobierno. Que bueno, lo estoy describiendo de una forma que estoy cargando todas las tintas y cargando toda la responsabilidad del gobierno, pero a mí me parece decir que a lo mejor ciudadanos israelíes que nos comentasen la situación política en muchísima más profundidad, a lo mejor pintarían otro panorama totalmente distinto, pero a mí me da la sensación de que hubo decisiones absolutamente equivocadas por parte del gobierno israelí, no solamente porque tomó esas decisiones equivocadas, sino porque daba la sensación de que estaba transmitiendo al país una imagen de debilidad que iba a ser tarde o temprano explotada. No la imagen, sino la propia debilidad que se intuía debajo. Y se estaba dando una señal muy peligrosa. Entonces yo pongo aquí, por supuesto, toda la responsabilidad en el decisor político. Es más, las informaciones que vienen de Egipto pueden ser más o menos fiables, pero empiezan a aparecer fuentes israelíes diciendo que sí circulaban informes de inteligencia que anticipaban un acontecimiento de este calibre y magnitud. Y para terminar, yo sé que tanto en España como en Chile, porque hemos venido de dictaduras, porque tenemos un pasado, hay sectores de la población que consideran que todo lo que tiene que ver con lo militar, la defensa nacional y la inteligencia es oscuro, es siniestro, es innecesario, porque se aspira a unas relaciones pacíficas con los vecinos, pero me parece que es una visión reduccionista del panorama internacional, esa idea de que solo existe la paz y la guerra convencional de alta intensidad, porque estoy seguro que algunos allí y acá dirán, ¿para qué queremos unas Fuerzas Armadas y un servicio de inteligencia si las hipótesis de conflicto son en una nueva era de integración europea? La cuestión es que en medio de toda una serie de situaciones, que es otro de los conceptos, el primero había sido guerra híbrida, el segundo concepto que he trabajado y que me interesa y me gusta siempre considerar es zona gris. Esto significa que en una democracia avanzada, en la que posiblemente nunca haya un conflicto convencional de alta intensidad, se dan toda una serie de situaciones que están siempre por debajo del umbral de la guerra, en la que es necesario que un gobierno cuente con un servicio de inteligencia y opere. Y estamos hablando, pues, en fin, que si bien la sociedad chilena puede considerar, o los dirigentes chilenos, que no es necesaria la existencia de un servicio de inteligencia, seguro que hay países que sí consideran que Chile es un territorio de interés y como hemos hablado, pues, o como se ha hablado aquí, tenemos la triple frontera Paraguay, Brasil, Argentina, donde había una comunidad libanesa, porque hay una diáspora libanesa que está siendo, bueno, pues como sucede con muchas diásporas, son más, tienen un sentimiento nacionalista, que les permite,
canalizan a través del ultranacionalismo y de la militancia fanática un sentimiento de pertenencia a un territorio del que abandonaron hace mucho, y lo hemos visto, por ejemplo, ahora con un caso reciente de nacionalistas punjabíes en Canadá, que fueron supuestamente asesinados por agentes de la India, y esto es otro caso. Están sucediendo cosas en el continente que no necesariamente tiene que ver con la amenaza del vecino de al lado, sino que cualquier territorio hoy en día en un mundo globalizado donde circulan, bueno, y si ya empezamos a hablar los flujos de la economía criminal, de la globalización criminal, en el que operan agentes, cruces de dinero, y ya no estamos necesariamente hablando del narco, sino de esa zona oscura en la que convergen servicios de inteligencia, grupos insurgentes o grupos terroristas y movimientos. Entonces, hay toda una serie de fenómenos que no son la guerra convencional de alta intensidad, porque lo digo porque si hay un ciudadano chileno que piensa que el único sentido que tiene un servicio de inteligencia es espiar si los argentinos quieren invadir el canal del Beagle de nuevo, o si los bolivianos por el norte quieren recuperar el norte de Chile. Pues en medio hay toda una serie de fenómenos, y aquí en España, bueno, aquí en Europa ha sido evidente con el tema del terrorismo, pero allá con los movimientos de toda clase de personajes, en fin, me parece que es necesario, y sobre todo en política exterior, saber, en una era donde vuelve a haber una era evidente de competencia, de competición entre grandes potencias, donde hay bloques económicos, donde la geopolítica vuelve a ser relevante, es fundamental. Y eso es una lección que, por cierto, aquí en España no se tiene presente. Yo puedo hablar mucho de geopolítica, pero no soy para nada representativo de cómo en este país se entiende también el papel de España en el mundo. Hoy, 12 de octubre, día especial para precisamente tener más en cuenta, o sea, pensar o reflexionar sobre el papel de España, que es un país que está, uno, estancado económicamente, y dos, en retroceso en el ámbito internacional, con unos líderes que no entienden estos juegos que yo he contado. Y con esto termino, porque cada vez que me lanzo a contestar las preguntas, me doy cuenta de que son temas que cada uno de ellas daría para una charla por sí misma. Sí, oye, Jesús, nosotros nos reíamos porque teníamos un temario que da para un mes. Pues entonces, a partir de ahora lo voy a hacer como si fuese un concurso de televisión. Pero por lo mismo, para nosotros es muy importante, fíjate que Jesús Orellana tiene preparado para ti también otra lista que tiene que ver con tecnología. Nos quedan alrededor de 15 minutos de programa, podemos exceder ligeramente eso. Y me gustaría que tengamos la posibilidad de escucharte nuevamente. Hemos seguido con mucha atención y muy agradecidos en tu planteo. Pero Jesús Orellana quiere hacerte o enfrentarte a este tema de las tecnologías y este tipo de guerra, y este tipo podemos clasificarla en alta y baja intensidad, podemos hablar de regulares y irregulares, podemos hablar también y clasificar de distintos modos, pero lo más importante es que estos movimientos llamados terroristas, o movimientos que participan y se están formalizando y nos llevan a enfrentamientos de corte híbrido, ocupan tecnología, pero ocupan también algo que ya nos persigue por varios siglos, y en términos relativamente parecidos, que es el uso de la pólvora y llamemos el fusil y la pistola. Eso ha cambiado muy poco desde que llegaron los españoles a América. Jesús Orellana, te escuchamos. Y como me dejaron pocos minutos a mí, voy a tratar de ser bien breve. No, no te preocupes, es un agrado escuchar todo lo que ha ido explicando. Yo voy a tratar de hacer una síntesis precisamente de todo lo que se ha planteado y llevarlo al ámbito de la tecnología como hipótesis final para ver si tiene algún grado de asidero, ¿no? Segunda Guerra Mundial viene siendo un pueblo muy diezmado en la historia en general, pero por los hechos históricos en particular. De la fecha, y esa potencia ha significado un militar. O sea, hoy día una de las grandes industrias militares del mundo es Israel.
por diseños de tecnología principalmente. Y la tecnología no tiene sentido cuando no se ocupa para cosas como la inteligencia. Hoy día, cuando hablamos de inteligencia con tecnología, estamos hablando por sobre de la inteligencia. Entonces, aquí quiero plantear dos cosas. La primera, y ahí una pregunta, Jesús, es esto cuando se plantea, y tú que eres especialista, un poco lo que aconteció en este ataque de Hamas a Israel, mirar una guerra tradicional, ¿no? En donde las guerrillas que uno esperaba que anduvieran con sandalia y AK-47, también ejércitos regulares. Y esa, comillas, regularización se ve como Irán, hemos dicho, pero esa estandarización guardando la distancia, ¿no? Esa estandarización de fuerza va también de la mano de la tecnologización y el acceso a la tecnología para tener guerra electrónica, electroimpulso, etcétera. Entonces me dio la impresión de comportar la igualdad de fuerza por el acceso a un poco de lado lo que era cuando uno veía la guerra de Afganistán, ¿no? Cuando veía ahí que era más bien este concepto de la guerra urbana, los ejércitos regulares. Me pareció ver cierto comportamiento regularizado. O si queremos poner regular. Y eso en buena medida por el acceso a la tecnología. Eso como primer punto. Y el segundo punto, que es un poco más controversial, y ahí tomando un poco también tus palabras, a mí no me cabe en la cabeza que un Estado como el de Israel, con la historia que tiene el Mossad, con la historia que tiene en desarrollo tecnológico propio, con la historia que tiene no haya tenido alguna noticia de lo que estaba ocurriendo o por ocurrir. Y ahí concuerdo que quizá la gran responsabilidad está en el poder político, que no es necesariamente la capacidad técnica de decisiones. O sea, lo que quiero decir es que la posibilidad de vulnerabilidad del como lo humano es mucho menor respecto a la vulnerabilidad que puede tener la decisión política. En el escenario geopolítico de la guerra actual. O sea, este conflicto o esta escalada de conflicto a mí no me parece azaroso ni aislado. Veníamos de un conflicto importante del punto de vista. Después se traslada otro conflicto importante, Rusia-Ucrania. Mundiales, por tradición de fuerza militar, estaban quedando un poco ajenas, que era Estados Unidos e Israel, en esos dos conflictos, donde Rusia, Turquía, China, eventualmente India, volvían a tener o comenzaban a tener cierto poder y tomando van a tener equilibrios de poder para equiparar el mundo multipolar. Entonces, en esta escalada, si pasa por una decisión política, siempre viene la pregunta, ¿cuáles son los intereses que ponen esta guerra como un punto de equilibrio de fuerza con lo que estaba pasando en Ucrania, Estados Unidos, o sea, Ucrania-Rusia, precisamente para equiparar nuevamente las fuerzas multipolar, pero también gran potencia y gran comprador de la tecnología israelita, no es solo víctima de la inflación, sino que es un país con grandes problemas económicos, donde la guerra no tiene que comprar, que vender y por sobre todo, el gran problema que siempre se le viene, la microeconomía tienen toda la industria o todos los ejércitos y todos los movimientos del ejército y que norteamericana. Entonces, me gustaría ahí
¿Qué opinas tú de esa segunda lectura de esta, entre comillas, mala decisión política como una posible con los otros dos conflictos que lo antecedieron y como también una posibilidad de inyectar posibilidad de mejorar la economía a través de la economía de la guerra? He hecho una cosa que no he hecho la otra vez, que ha sido tomar nota de todo para así ordenarlo y no divagar e ir directo. Lo primero, has apuntado una cosa que yo tengo pendiente en la carpeta de mis documentos como borrador, y es lo que yo llamo la revolución militar, de la resolución de los asuntos militares alternativa. La idea de que ha habido una democratización tecnológica que ha permitido a los actores no estatales alcanzar, y esto ya lo esbocé, las capacidades que estaban solamente GPS. Nosotros pensemos, visualicemos GPS y fotos de satélite eran cosas que hace 40, 50 años solo disponían los estados. Entonces, cuando hablabas de la regularización de las fuerzas irregulares, lo que hemos visto ha sido que ha habido una democratización tecnológica y ha habido un proceso en los casos de lo que en inglés se llama fuerzas proxy, pero aquí en España estaban buscando adversarios por delegación, y es que cuando tienes un estado que te patrocina, pues claro, entonces accedes a una serie de tecnologías. El gran desafío ahora mismo es, y es el que he estado observando, de que si tenemos sistemas de comunicación, de inteligencia ya que compras en inglés se decía commercial off the shelf, tecnologías comerciales que sacas directamente de la estantería, es ya la fabricación de armas. Esa ya es la única barrera que ya queda. Y se está siendo superada con la fabricación de armas por impresión 3D. Pero bueno, esto ya es un asunto que prefiero que algún día espero volcar y enviar como análisis al Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Y es esa idea de hay en marcha una revolución de los asuntos militares, que significa que todo lo que aprendimos en su momento en los 90 de cómo las tecnologías de la información y comunicación afectaban a la guerra en el ámbito de los ejércitos regulares, eso se ha trasladado a las fuerzas irregulares. Y ahí, de esto he escrito yo bastante, pues desde el uso de aplicaciones de mensajería cifradas por parte de insurgentes yihadistas en la India, los narcos, pues empezamos a ver drones, sistemas de comunicación electrónica, uso de drones como arma inteligente con una carga explosiva. Todo eso ya me refiero que es evidente, es decir, no es una hipótesis, es una realidad. Dos, ¿qué ha pasado con el servicio de inteligencia? Una de las cosas que empiezan a dejar intuir los Hamas es que se dieron cuenta de que había una hegemonía tecnológica israelí, que tenían, uno, que preparar una operación que solamente un grupo muy reducido de gente supiera que iba a tener lugar, y es fácil entrenar a una fuerza para asalto urbano. Es decir, se puede dividir una operación tan compleja en tareas relativamente sencillas y entrenar a un determinado grupo para que se practiquen lo que son aperturas de cerraduras, a otro para que hagan desapadores y con pértigas explosivas revienten alambradas. Y nadie entienda, aunque todos sabían que se aspiraba a un combate urbano, porque lleva amenazando, por ejemplo, el secretario general de Hezbollah, el llevarle la guerra a Israel. Esto se lleva hablando desde hace años. Entonces era relativamente fácil trocear, y esto, y hay una cosa que me ha acordado cuando después de una infiltración en los servicios informáticos, salió una licitación pública para la compra de máquinas de escribir por parte del BND, el Servicio de Inteligencia alemán. Entonces, a lo mejor empezaremos a ver organizaciones que recurran a tecnologías analógicas, y eso ha sucedido con la guerra de Ucrania, donde el servicio ferroviario ucraniano dice que habían desempolvado los servicios de control y de las vías analógicos, porque eso les blindaba frente a los ciberataques rusos. Entonces, no subestimamos la capacidad del ser humano de reflexionar cómo blindar sus flujos de información frente a los sistemas de satélite, interceptación de comunicaciones, porque yo creo que en algún momento alguien se dio cuenta en Gaza de que eran vulnerables, sus sistemas informáticos eran penetrables, todas sus actividades al aire libre estaban siendo fotografiadas por drones y por satélites, y simplemente alguien puso todo el ingenio humano a superar eso. El sentido de esta guerra, a mí me da la sensación, y esto yo creo que cuando pase este conflicto deberíamos tener otra tertulia, otra conversación, y es que me da la sensación de que este conflicto va a reordenar el tablero. Yo escribí entre el año 2014 y 2016 sobre la nueva Guerra Fría. La llegada de Trump al poder a Estados Unidos me dejó bastante perplejo, porque yo lo ubicaba en el modelo de nacionalpopulismo que era más afín a Putin, y que el presidente de Estados Unidos fuese en ese modelo, y entonces dejé de escribir con tanta... Y encima había cosas peculiares, como que un aliado tan importante de Estados Unidos como Israel intentaba mantener
en el caso del primer ministro Bibi Netanyahu, era una cosa muy personal, muy buenas relaciones con Rusia. Esa confusión se ha disipado. Tenemos a la derecha republicana afín a Trump defendiendo a Rusia, considerando que Rusia son los buenos de la guerra de Ucrania, y ahora mismo tenemos una ruptura del tablero en la que Rusia ha tenido que valorar si seguir teniendo una relación privilegiada con Israel o tener una relación privilegiada con Irán y con países árabes, y teníamos el otro día un portavoz de Hamas diciendo que agradecían a Rusia pues el haber contado con la licencia de producción del Kalashnikov en factorías clandestinas en Gaza. Estamos viendo un apoyo masivo de Occidente a Israel, en el que no está España, por cierto, y por eso decía que hay un reordenamiento de placas tectónicas que cuando termine este conflicto veremos. Y una de las razones fundamentales por las que ha estallado es porque esto es una maniobra diseñada desde una oficina de Teherán para generar un conflicto tan atroz que la respuesta de Israel fuese igualmente brutal y despiadada y generase un coste altísimo a los países árabes que habían hecho un acercamiento a Israel. Y lo han dicho los propios portavoces de Hamas. Este ataque es un mensaje a los países árabes. Entonces aquí hay un trasfondo geopolítico que tiene que ver con el tablero de juego geopolítico. Que esto, y en cuanto a la perspectiva del mundo multipolar, yo lo que aprecio y la sensación que tenemos aquí en Europa es que la debilidad de Estados Unidos, que ya es como el gigante cansado, que ya no está capacitado de estar en todos los escenarios y resolver los problemas, como en el año 96, que nos vino a solucionar los problemas de los Balcanes, 96-99, y a partir ya del 2011, la guerra libia, ya no lo vimos como el gendarme del global. Es que en el mundo multipolar, en vez de equilibrios, el ascenso de China, Rusia renacida, Oriente Medio con países cada vez más proactivos y más independientes en su política exterior, en vez de una idea de equilibrio frente al momento unipolar de la hiperpotencia estadounidense que era intervencionista, es decir, mis profesores me contaban que ojalá avanzásemos en la etapa histórica de la hiperpotencia estadounidense porque un mundo multipolar generaría equilibrios y sería más democrático. Mentira. Lo que tenemos es mucho más caos, mucho más conflicto, porque Estados Unidos, que hacía, para bien o para mal, el papel de gendarme y desembarcaba en Haití o bombardeaba Bosnia para parar un genocidio, ahora no está dispuesto a intervenir en todos los problemas y hay toda una serie de actores. Irán, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Egipto, Arabia Saudita, y, en fin, Azerbaiyán, que consideran que pueden invadir un país vecino, intervenir militarmente en otro más allá, sin ningún tipo de castigo por parte de Naciones Unidas ni de la comunidad internacional. Y esto va a ser una sucesión en cascada de problemas y guerras, y lo acabamos de ver el conflicto en el Alto Karabaj, en el que Azerbaiyán se ha dado cuenta de que no hay ningún freno, ni no hay ninguna, y que la comunidad internacional no estaba ni capacitada ni dispuesta a frenarlos, y entonces esto nos va a generar en los próximos años más conflictos, más inestabilidad y más conflictividad. Y en cuanto a que Estados Unidos, esa idea de que Estados Unidos necesitaba una guerra, ojo, cuidado con la idea de que el complejo militar industrial estadounidense es a lo mejor el sector más importante, porque yo creo que podemos pensar en todo hay toda una serie de sectores tecnológicos que no es el complejo militar industrial, y ahí hablamos de biotecnología, farmacia, software videojuegos, que tienen, si uno los mira en el volumen de exportación, Estados Unidos es una potencia que funciona económicamente por una serie de sectores que eso sí, han generado en un proceso de industrialización, ha proletarizado a la clase media, ha generado una enorme polarización de riqueza en el país, pero no pensemos que Estados Unidos necesitaba una guerra para inflar su presupuesto, para estimular su industria, porque desde el año 2013, desde cuando Estados Unidos decidió que tenía que recuperar la primacía tecnológica frente a China, lo que se llama la tercera compensación, el complejo militar industrial estadounidense está recibiendo una cantidad descomunales de dinero para enfrentarse a China en el Asia-Pacífico. No necesitaba una guerrita con Hamas para eso. Es decir, que esto es también una teoría que se planteó en el 11S, de que Estados Unidos buscaba, no. Antes del 11S, el complejo militar industrial se estaba preparando para la gran guerra tecnológica contra el competidor a la par, y ahora mismo Estados Unidos está en eso. Crear el nuevo bombardero B-21, diseñar el caza de sexta generación, programar y diseñar toda una nueva generación de
enjambres de drones. Ellos están entretenidos. El complejo militar industrial ahora mismo tiene una lista de la compra por parte del Pentágono enorme y no necesitaban este tipo de estímulos para ellos recibir, no voy a decir, no un cheque sin fondos, pero un cheque al portador con una gran cantidad de cosas. Es decir, bueno, es decir, es mi visión. Habría que ver los números, a lo mejor me fallan las cifras y creo que he rematado 1, 2, 3, 4, 5, las 5 preguntas. Así tenía que haberlo hecho desde el principio. Tomar nota y no divagar. Muchas gracias, Jesús, pero tu divagación ha sido extraordinaria. Nos hemos entretenido, hemos aprendido. La verdad es que el silencio nuestro demuestra lo interesante del tema en sí y lo especialmente atractivo que lo propones tú y cómo lo vas manifestando y desglosando. Divagues o no, la verdad es que parecía que estabas concentrado punto a punto. Antes de darle el pase para que nos despidamos y puedan cerrar Jesús Orellana y John Campos, queremos recordar que estamos en colaboración con Canal CLB Enigma. Agradecemos su presencia y su entera entrega y participación, difusión de nuestro programa. Pero para tener una mirada sintética y muy breve, quiero solo tocar 4 puntos. El primero es que tú, Jesús Manuel y John, plantearon esto dentro del estatuto de Hamas, el numeral 13, que haría imposible cualquier negociación. Ese absoluto, ustedes lo plantean como no tener solución. Pero lo grave de eso es que militarmente la solución de un absoluto, de un no, es un absoluto también. O sea, teóricamente, la solución de un grupo que no negocia es suprimirlo, empleando una expresión eufémica. Aquí estamos simplemente diciendo hay que matarlos a todos. Matando a la perra saca a la lea. Hay muchas formas de expresar ese absoluto, sin tocar los límites o los bordes éticos y morales que están dentro de ese tipo de propuestas, de ese tipo de absoluto y de ese tipo de respuestas. El segundo punto es solo un dato. Señalarte que Chile tiene una colonia palestina, la colonia palestina más grande que hay fuera de Palestina. Y estamos hablando de varios cientos de miles de descendientes palestinos que se sienten muy ligados a su tierra de origen, como tú me mencionaste, y que son parte integrante y han sido un motor de desarrollo de nuestra tierra extraordinario. Gente de la más alta singladura cultural, moral y laboral. Grandes empresarios, en una y en 2 generaciones han hecho fortunas. En tercer lugar, fíjate que me acordé mientras ustedes hablaban de por qué pasó, que no sabían, que tuvieron información que no recibieron, que era completa, incompleta. Fíjate que eso me hizo recordar el cuento de Pedrito y el Lobo y me acordé de la melodía mientras tú hablabas, pensé en Sergei Prokofiev y empecé a silbar sin querer. Este cuento de Pedrito y el Lobo aquí en Chile lo tuvimos precisamente en el mes de octubre, hace 4 años casi. Semanas antes de lo que aquí han llamado, y que probablemente tú has visto en los titulares en España, este famoso estallido social, otros lo llamamos antisocial o delincuencial, etc. Semanas antes estuvo en el escritorio, sobre el escritorio del presidente de la República y de otros responsables, que por supuesto hicieron caso omiso. Igual que en este caso. Y fíjate que las características, el desglose que hiciste, por eso te digo que parecía que estaba siguiendo una pauta, porque realmente ibas poniéndole, hombre, los cachos al toro y le ibas poniendo, por Dios, cada punto sobre la I, como siguiendo, repito o reitero, una pauta. Y por último, hablando de negocios, fíjate que, sea cierto, no lo centraste en Estados Unidos, pero para Israel, para el Estado de Israel, la industria armamentística es extraordinariamente importante. Ellos venden una cantidad de armamento, nosotros somos, por supuesto, consumidores muy importantes de lo que venden en armamento y lo que venden en repotenciación de armamento europeo y norteamericano. Y eso nos ha permitido mantener un relativo equilibrio con nuestros vecinos en los momentos más álgidos de nuestra historia. Y fíjate que
Lo he escuchado de 5 fuentes distintas. Cada misil del escudo antimisiles israelí cuesta $50.000. Yo no busqué esa información, me llegó a mí directamente. Oh, casualidad. ¿No será que también se estará a la venta el escudo? Pregunto. Le doy el pase a Jesús Orellana, a John para que se despidan, estamos ya pasados la hora, y 2 palabras para que tú, Jesús Manuel, puedas decirnos adiós. Desde ya, muchas gracias, estoy muy contento, tremendamente agradecido, y estoy muy de acuerdo contigo, con Jesús Orellana y con John Campos, que esto da para que hablemos sin parar meses, y vamos a armar una cátedra 2 y 3 también. Por favor, Jesús Orellana. Yo solo agradecer a Jesús Manuel la invitación, sus explicaciones y dejarle todo el tiempo para que él pueda cerrar tranquilamente y solo dejarlo comprometido para una próxima conversación donde podamos ir viendo el desarrollo del conflicto y así podamos ir teniendo más elementos para ir entendiendo. Creo que lo que decía, que a mí hay un término que me fascina mucho, sobre todo porque creo que no se ha tomado lo suficientemente en serio, que es entender el escenario geopolítico. Creo que ahí hay mucho todavía que tejer y este conflicto algo nos va a decir respecto a eso. Así que Jesús, muchas gracias por tu tiempo, dedicación y por la explicación que nos has dado. Jesús Manuel, no muy tranquilo, ¿eh? John, por favor. Sí, no, muchísimas gracias a nuestro invitado, que espero que sienta que esta es su casa. Yo anoté 14 puntos del diálogo contigo en este espacio, así que creo que perfectamente hay un lugar para análisis internacional, como dice Jesús, geopolítico, de defensa, seguridad e inteligencia, y es más, podríamos ir acompañando un poquito el desarrollo de este conflicto y de otros conflictos también. Para nosotros sería un altísimo honor, así que me siento muy grato y muchos cariños a España, así que bienvenido como siempre. Gracias. Oye, Jesús Manuel, tú te definiste en origen como canario. Sí. Ustedes tienen unos perros que el presa canario, que es una maravilla animal. Pensé que mi abuelo tenía otro perro que también muy grande, también es un moloso, que es el famoso pastor ibérico, que es precioso, muy tierno, pero el presa es un animal extraordinario. Por favor, tienes tú la palabra y pues cierras el programa. Pues nada, voy a empezar con me ha llamado mucho la atención ese comentario porque he descubierto hace muy poquito que el presa canario es un animal valorado en medio mundo. Yo no pensaba que eso hubiese llegado tan lejos. La verdad, pues yo siempre he dicho que me he sentido siempre muy a gusto hablando con los chilenos. He tenido siempre, yo siempre dirá, pues será casualidad, será la casualidad, será una cuestión absolutamente aleatoria que me he encontrado siempre con gente chilena muy amable y muy interesante y muy inteligente. Y parece pues que la buena racha sigue porque me he sentido muy, muy a gusto. Aparte que son ustedes tan amables que no me han parado. Yo creo que lo que ha pasado es que han querido aprovechar que yo venía aquí, parecía como una vez en la vida, y han querido hacerme preguntas tan diversas, tan diferentes, y yo me he querido pues explayar porque me parece que cada pregunta por sí misma merecía una explicación. Pero bueno, eso nos deja la puerta abierta que en otra ocasión yo estaría encantado de hablar y por favor ciñámonos a un tema más limitado que nos permita con tranquilidad un intercambio de ideas y que cada uno exprese, porque tengo la sensación de que esto ha sido abrir bibliotecas de conocimiento, lo que hoy se nos planteaba aquí, más que una distendida conversación. Así que, va, estoy encantado. Hombre, y nada, ya tiene 14 temas. Ya, pues yo encantado de repetirlo porque me he sentido muy a gusto. Siempre, yo digo que siento, digo, debe ser casualidad, porque no puede ser que todos los chilenos que me haya encontrado sean estupendos, fantásticos, interesantes, inteligentes, pero que la racha sigo en buena racha. Así que yo encantado de volver en otra ocasión, que posiblemente no voy a acaparar, no, tengo la sensación de que me puedo desbordar y podríamos hablar mucho, pero bueno, seguro que en otra ocasión podremos hacer una charla distendida y, por supuesto, un saludo muy cariñoso a todos los chilenos y chilenas que me estén escuchando. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Y viva el 2.